Muchas gracias, maestra Columba. Pues muy buenos días a todos, apreciables alumnos, colegas y público en general que hace favor de enlazarse con nosotros en este seminario virtual, evento de carácter internacional que nos ha permitido a lo largo de esta semana analizar a través del ejercicio del derecho comparado los alcances, los retos y las perspectivas que nos presentan las herramientas tecnológicas digitales y electrónicas. Todo esto aplicado al proceso enseñanza-aprendizaje. Pues primero agradezco la atenta invitación que tuvo a bien realizarme la Facultad de Derecho por conducto de mi director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, y la maestra Trilcio Villa Bueno, a quien felicito por tan extraordinaria coordinación. También felicito a todos los que me han antecedido en el uso de la palabra, en particular a la rectora, la doctora Cheraniuk, espero pronunciarlo bien, a los colegas de la Universidad Autónoma de Encarnación, así como a la vicerrectora de la Universidad de Costa Rica, la doctora Susan Francis, que cerrará el seminario el día de hoy. Pues bueno, sin más preámbulo, voy a entrar al desarrollo de mi ponencia. He preparado mi intervención con relación a tres aspectos. El primero será relacionado con la línea de tiempo en el que se ha desarrollado la era digital. La segunda, pues entraremos al análisis del rol que juega el alumno y el profesor en esta mencionada era digital. Y finalmente concluiremos en la importancia que reviste formar al jurista del siglo XXI frente a los retos que se nos presentan en la inteligencia artificial y hoy en la justicia electrónica. Todo esto lo haré en el sentido de ver un por qué, un cómo y un para qué. ¿Por qué estamos formando a nuestros alumnos en la era digital? Bueno, a efecto de dar contexto a mi plática, me permite recordar que el uso de las tecnologías de la información, comunicación y educación, las famosas TICes, tienen su origen en la década de los 60, imagínense, donde se diseñaron las primeras versiones de los sistemas tutores inteligentes, capaces de manejar un modelo de alumno-usuario y seleccionar en base en las estrategias educativas los objetivos que se pretendían alcanzar. En la década de los 70, además de que surgieron las computadoras personales, también se desarrollaron junto con ellas herramientas de cómputo, programas, que estas herramientas pudieron implementar algunas estrategias educativas que hasta el día de hoy siguen siendo consideradas innovadoras. ¿Como cuál? Pues como el sistema Logo. El sistema Logo permitía aprender, facilitaba el aprendizaje en la lógica, en las matemáticas y en elementos de computación. ¿A partir de qué? Pues de la experimentación y del juego. Es aquí donde podemos ubicar el surgimiento de los primeros instrumentos lúdicos tecnológicos. Bueno, esta revolución electrónica iniciada propiamente en esta década, pues constituye el punto de partida para el desarrollo creciente de lo que hoy llamamos la era digital. O sea, estamos en los 70, hace 40 años, donde obviamente los avances científicos en el campo de la electrónica tuvieron dos consecuencias inmediatas. Por un lado, la caída vertiginosa de los precios de la materia prima y por el otro, la preponderancia de las tecnologías de la información que combinan esencialmente la electrónica y el software. Ustedes saben que el software siempre va más adelantado que el hardware, por eso la protección jurídica al software pues nos rebasa. Pero, ¿cuál es el principal rasgo característico de las tecnologías de la información y comunicación, lo que llamamos las TICs? Pues es que se encuentran basados en un proceso de digitalización. Estas tecnologías permiten acceder, producir, guardar, presentar y transferir información. En la actualidad, estas tecnologías están en todos los ámbitos de nuestra vida, tanto en lo educativo, en lo social y, por supuesto, en lo familiar. Paso a la década de los 80. ¿Qué ocurre en la década de los 80? Pues aquí también va a ser un elemento muy importante porque surge la industria multimedia. Esta industria multimedia que durante más de una década va a alimentar al sistema educativo. ¿Con qué? Pues con vistosas enciclopedias, con cursos tutoriales, aquí ya empiezan a aparecer los cursos tutoriales y los simuladores, también aplicados al proceso educativo y a muchas otras funciones. Entrando a la década de los 90, aparece la Internet, fíjense qué interesante. La Internet nos abre la posibilidad de conectarnos e interactuar con personas y contenidos en cualquier lado del mundo, lo más remoto, ¿sí? ¿Qué significa Internet?
es la red informática descentralizada de alcance global. Se trata, la Internet, de un sistema de redes interconectadas mediante distintos protocolos que ofrecen obviamente una gran diversidad de servicios y de recursos. Por ejemplo, el archivo hipertexto a través de la web. Este archivo hoy por hoy sigue siendo de gran utilidad para nosotros. Bueno, pero solamente para reconocer el impacto que ha tenido la red de Internet, ¿sí?, en el mundo, les comparto que de acuerdo a los datos estadísticos dados a conocer este mismo año, se sabe que en todo el mundo el número de usuarios de Internet ya alcanza los 4.540 millones, imagínense, lo que equivale al 59% de la población mundial. Tan solo en México, 80.6 millones al cierre de 2009 contábamos o contamos, de acuerdo con los datos de INEGI, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, con estos 80.6 millones de mexicanos que tienen acceso a Internet y que obviamente se prevé que derivado de esta contingencia sanitaria lamentable alcanzaremos aproximadamente un número del 89% millones de usuarios. ¿Debido a qué? Pues debido a la necesidad de que los hogares hoy por hoy tienen la imperiosa, insisto, necesidad de contar con este medio de comunicación en red inalámbrica. Entonces, ¿por qué? Pues porque tienen que desarrollar actividades laborales, educativas e incluso de carácter social. Hasta el año pasado, voy a citar dos datos de los países que tuvimos ponentes, tanto de Paraguay como de Costa Rica. En el año pasado había un 43.6 de hogares que no contaban con este servicio en México, pero ahora voy con los datos de América Latina. Costa Rica y Paraguay simultáneamente alcanzan 3.76 millones de usuarios. Costa Rica y 4.61 millones de usuarios usan Internet respectivamente. Ya en esta evolución de la línea del tiempo, me voy a ubicar en este siglo XXI. En el año 2008 aparece el término de las TACs, que se basan en la fórmula TAC igual a e-learning más gestión del conocimiento. Este término de TACs fue acuñado por Vivanco, que permitió explicar las nuevas posibilidades que las tecnologías abren a la educación. Y estas tecnologías dejan de usarse no solo como un elemento meramente instrumental, sino además su objetivo será hacer más eficiente el modelo educativo actual. En el año 2011 aparecen las tecnologías para el empoderamiento y la participación, las famosas TEPs. Este término ha sido acuñado por Dolores Reix. Surge en el contexto de las movilizaciones estudiantiles ocurridas en Chile, que cobran sentido en las redes sociales y la implementación de la web 2.0, donde los usuarios pueden interactuar y colaborar entre sí. ¿Cómo qué? Pues como creadores de contenido. Obviamente generan por ellos mismos una comunidad virtual. Esta web 2.0 junto con la web 1.0, las TIC, las TACs, van a ser herramientas muy importantes que nos van a permitir enfrentar el desarrollo de la era digital. La ventaja que tiene la web 2.0, a diferencia de los sitios estáticos, de los sitios web que nos da la web 1.1, es que en la web 1.1 los usuarios pues solamente se limitan a observar pasivamente los contenidos y por ello fue necesario avanzar y llegar a la web 2.0. Bueno, en el marco de esta línea de tiempo, debemos considerar que la ciencia jurídica no ha quedado al margen de este trabajo multidisciplinario, ya que así como la pedagogía, la psicología, la informática, la ingeniería, la comunicación, entre otras muchas disciplinas, pues han buscado generar un consenso en relación a los esquemas y procesos educativos de carácter digital, tecnológico y electrónico. Un ejemplo de ellos, ¿dónde lo tenemos? Pues son los esfuerzos que se han reflejado en el perfeccionamiento de los sistemas de educación a distancia, que ya escuchamos de esa conferencia con relación a esta modalidad de enseñanza. Estos avances tecnológicos a los que he hecho referencia en materia educativa, pues nos han permitido analizar
diversos aspectos que presentan las denominadas TACs, o sea, las tecnologías del aprendizaje y comunicación, junto con la web 1.0, la web 2.0. Gracias a los cuales pues hemos podido concluir satisfactoriamente el semestre voy a hablar de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Por qué? Pues toda vez que en atención a las medidas sanitarias a las que ya hicieron referencia mis compañeros y colegas, la Secretaría de Salud pues nos ordenó, generado o consecuencia de la pandemia, cerrar las clases presenciales, suspendiendo las labores el 18 de marzo, el miércoles 18 de marzo, pero nuestro director nos dio la posibilidad de ponernos en contacto con nuestros alumnos el 16 y el 17 de ese mes para reunirnos y sobre todo acordar los medios de comunicación que nos permitieran terminar el semestre. En un proceso de enseñanza-aprendizaje ustedes saben que la comunicación es fundamental porque hay tanto el profesor en este binomio como el alumno, tiene que haber un elemento transmisor y un elemento receptor. ¿Cuál es el margen de que sea un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje? Esta comunicación que tiene que tener el binomio que acabo de mencionar. Nosotros nos pusimos de acuerdo, bueno, ¿con qué tecnologías contábamos? Pues tenemos la plataforma Blackboard, tenemos el Zoom, tenemos el Moodle, e incluso secciones a través de Facebook Live, que en la mayoría de los casos pues nos han hecho posible la apertura de las aulas virtuales en el tiempo real. Quiero yo hacer un especial pronunciamiento sobre las aulas virtuales, porque mucha gente piensa que no es lo mismo el aula física que el aula virtual. Pues, por supuesto que no lo es, pero por supuesto que en el aula virtual se replican las relaciones del binomio alumno-profesor, solamente en un medio cibernético, pero la misma ansiedad que tiene el alumno en el sistema presencial la tiene al momento de enlazarse en una aula virtual. Entonces también tuvimos la posibilidad de utilizar algunos otros mecanismos tecnológicos digitales, ¿como cuáles? Pues el correo electrónico que hoy por hoy resulta un elemento muy importante, tanto para la justicia electrónica, que ya va a ser obligatorio que todo mundo dé un correo electrónico. En la propia facultad los alumnos tienen un correo electrónico institucional, al igual que nosotros los docentes. Todos tenemos grupos de Facebook, obviamente, bueno, la mayoría de los docentes, grupos cerrados. Tenemos plataformas, tenemos WhatsApp, tenemos Skype y sobre todo el modelo Classroom, la herramienta Classroom, que a mí en lo particular me agrada mucho porque me permite o me ha facilitado hacer la interacción y elaborar exámenes en línea. Bueno, también existe la posibilidad de intercambiar los archivos en diferentes formatos, generando una comunicación, lo que denominamos en vía remota. Pues, ¿qué ocurrió con esta medida de aislamiento? Pues esta medida de aislamiento nos obligó a plantear y replantear el cambio de paradigmas en el modelo de enseñanza-aprendizaje en un sistema eminentemente presencial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue ahí donde golpeó que teníamos que estar bajo el aislamiento y todos retirarnos a nuestra casa. El principio de la sana distancia para poder evitar ser contagiados del COVID-19. Entonces, tuvimos que pensar inmediatamente qué apoyo de TICs, de TACs, de Web 1.0, de Web 2.0, pues nos permitirían apoyar a la docencia y a la investigación del derecho. Este escenario, que en realidad sí fue fuerte, fue impactante para todos, ¿sí? Pues nos obligó a comprender, bueno, todos los del sistema presencial, porque los de distancia ya estaban acostumbrados. Yo doy clase de distancia también desde hace tiempo. Y pues ahí se desarrolló sin ningún problema. Pero en el sistema presencial sí fue un impacto. Sobre todo, tratar de comprender por qué el nuevo milenio, las generaciones recientes, hoy por hoy se relacionan mediante una dinámica social. Ellos, ¿qué comprenden? Pues comprenden el uso de redes sociodigitales. Ellos, aquí en estas redes sociodigitales, pues es donde desarrollan su principal herramienta de integración tanto en el ámbito escolar como en el ámbito social e incluso, ¿por qué no?, hasta familiar. Entonces, estas herramientas de integración que las prácticas mediatizadas obligaron a adquirir nuevos roles que modificaron el actuar del docente y el actuar del alumno.
¿Implementando qué? Pues implementando para algunos modelos inéditos pedagógicos en la formación de los futuros juristas, o sea, de los juristas del siglo XXI. Recuerden ustedes que así como existe la generación de los millennials, también aparece la generación Z. Esta generación Z, que es la última, se conoce como postmilénica o centúrica. Por eso decimos que a los alumnos ya no les cuesta trabajo y nosotros los docentes tenemos que ir de la mano con esta generación Z. Entonces, la enseñanza tradicional del derecho, planteada como una simple transmisión de información conceptual, pues se ha tenido que ver rebasada. No solo es la transmisión de conocimientos teóricos, sino también una implementación práctica para lograr un aprendizaje significativo. La mayoría de los métodos utilizados en un sistema presencial pues recaían en la conferencia magistral del docente. Esta conferencia magistral del docente pues jamás se va a perder, eso es un requisito sine qua non. ¿Y por qué? Porque el docente no informa, el docente forma personalidades, forma el actuar y el reto y la inspiración de muchos alumnos, donde vemos reflejado en nuestro profesor el éxito profesional y al cual deseamos imitar. Entonces, incluso tuvimos también el problema de ver cómo hacíamos la vinculación entre el elemento conceptual teórico más el elemento conceptual práctico. ¿Por qué? Porque en un sistema presencial de conferencia magistral, pues el profesor se convierte como el soporte de la enseñanza y todo gira en torno a él. Con las nuevas tecnologías y con esta necesidad de la pandemia, pues se va a dar un cambio de roles, en donde el alumno deja de ser un elemento casi pasivo para convertirse en un elemento eminentemente activo, como ya se ha señalado en las conferencias que me antecedieron. Sin embargo, también se ha tenido que cambiar el empleo de las herramientas digitales, tecnológicas y electrónicas. Ahora, no solo a nivel de los alumnos, sino sobre todo a nivel de los docentes, que obviamente la realidad nos está requiriendo un docente eminentemente tecnológico. Reclama que el docente desarrolle actividades y actitudes que le permitan a uno autoevaluarse, autoevaluar su práctica docente, que podamos elaborar tutoriales, que podamos elaborar exámenes en línea, donde obviamente el uso de estas tecnologías pues nos han permitido acceder a múltiples recursos de información a través de los medios digitales. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que los cambios sociales, culturales y tecnológicos provocan también cambios educativos. Estos cambios educativos, nosotros nos tiene que quedar muy claro que tenemos que entrar a la alfabetización digital. Los docentes estamos obligados a adquirir 3 importantes dimensiones. La primera, tenemos que tener un conocimiento y competencia sobre las posibilidades del uso de las TICs, de las tags, de la web 1.0 y la web 2.0, perdón. E incluso de las TEPs como herramientas y recursos didácticos. Las TEPs, ¿dónde se utilizan? Pues generalmente en las redes sociales. Vean ustedes ahorita cómo casi 3/4 partes de Estados Unidos están materialmente detenidas por la agresión que se dio a este hombre de color por parte de un policía que le ocasionó la muerte, ¿no? Al apretarle la tráquea y producirle la asfixia. Y por eso son tan importantes el uso de estas redes. El segundo elemento que nos es muy interesante es el conocimiento del currículum oculto, de estas implicaciones y consecuencias que van a generar el uso de estas herramientas tecnológicas. El propio currículum oculto se define por sí mismo, es lo que no se ve, pero que va generando en el alumno un aprendizaje también significativo. Y el tercer elemento, el conocimiento de los contextos. La realidad social, tanto en el aula presencial, pero el que nos importa es la realidad social en el aula virtual. ¿Por qué? Porque el alumno también en el aula virtual refleja emociones, refleja sentimientos, está ávido de conocer, de saber, y por ende es el mismo mecanismo, nada más que ahora nos estamos comunicando a través de un medio tecnológico. Recordemos que las aulas virtuales son, digamos, en los últimos años, una modalidad educativa
que se desarrolla de manera complementaria e independiente de las formas tradicionales de educación. Estas aulas virtuales van a funcionar a partir de la incorporación de las TICs, de las tecnologías de la información y comunicación, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y ahorita nos han sido realmente muy útiles. Las aulas virtuales crean un entorno online, un entorno en línea, y participan tanto profesores como alumnos. ¿Qué intercambian en estas aulas virtuales? Contenidos epistemológicos, contenidos de aprendizaje. Por ello es muy importante que los docentes estemos formados en las nuevas tecnologías digitales y multimedias, que nos permitan prestar atención a la elaboración, y ya se recalcaba, tenemos que elaborar contenidos críticos reflexivos, más que herramientas instrumentales, sobre todo en la enseñanza del derecho. ¿Qué queremos transmitirle al alumno? ¿Qué queremos que el alumno reciba? ¿Sí? Entonces, nuestros contenidos críticos reflexivos tienen que estar bastante bien fundamentados para lograr este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ende, las plataformas digitales y los sitios web pues constituyen una herramienta pedagógica que complementa tanto la enseñanza presencial como la enseñanza virtual. ¿Por qué? Porque les permiten acceder al alumno de forma instantánea con todo el material de apoyo del curso que están estudiando. Todos los docentes deberíamos tener un sitio web, incluso hoy por hoy los abogados van a tener que tener una plataforma, un sitio web donde puedan ofrecer sus servicios en el caso de la litigación, en el caso de la propia enseñanza, ¿sí? Porque ya todo se fue a los medios electrónicos, ya dimos ese gran salto. Entonces, el alumno con un sitio web pues tiene la posibilidad de conocer el material del curso que va a estudiar, su temario, el temario institucional, donde se ubica dentro del programa de estudio su materia, los criterios de evaluación que el profesor va a poner en práctica, cómo va a evaluar el semestre, la bibliografía que le permite el soporte básico e incluso la bibliografía complementaria. Y la plataforma digital o el sitio web pues tiene que tener una serie de artículos de interés para el alumno, sean novedades legislativas, sean novedades jurisprudenciales, donde el alumno a través de esta plataforma pues pueda consultar sus calificaciones, pueda enviar y entregar sus proyectos, pueda participar en foros de discusión, obviamente con un lineamiento previo que el profesor tiene que recomendar, pueda visualizar materiales multimedia, porque como se decía, hay alumnos visuales, hay alumnos auditivos, al igual que docentes. Los materiales multimedia, los videos, nos permiten fortalecer nuestro proceso. A mí, en lo particular, en la materia de sistemas jurídicos contemporáneos, me gusta mucho History Channel, Discovery Channel, estos videos que no me da tiempo en ocasiones de hablar de toda la historia del desarrollo de las tradiciones legales, pero a través de un video que ellos ven en su Facebook o en mi plataforma, ellos terminan de comprender la evolución de los diversos sistemas. En estas plataformas también puede haber audiolibros, puede haber revistas digitalizadas, podemos subir presentaciones gráficas. En la materia de comercio exterior, en la que tiene el uso de la voz, sube mucho gráficas de importaciones, exportaciones, que son extraídas del sitio web de la Secretaría de Economía. También podemos subir fotos de eventos, fotos que se vinculan con la disciplina, entre otros muchos elementos que obviamente motivarán el proceso enseñanza-aprendizaje. Es por todo esto que acabo de narrar, que un grupo de profesores, en particular amigos míos, entre los que puedo destacar al doctor Ruperto Patiño Manfe y a la maestra Saudi Zaret Bobadilla Castillo, que creo que están enlazados con nosotros, pues siempre muy interesados por los constantes cambios y la permanente actualización de los modelos de enseñanza-aprendizaje, pues nos hemos preocupado por implementar una plataforma que a la vez cuenta con un sitio web, cuya dirección electrónica está ahí abajo, es http://, enlacejurídicoacadémico.com. Esta plataforma que cuenta con este sitio web, tuvimos la suerte de que fue reconocido por el programa de apoyo a proyectos de innovar y mejorar la educación, los famosos PAPIMES.
y obtuvimos el rubro PE 304319 el año pasado, donde le intitulamos Modelo Millennial de Enseñanza de Derecho para Nuevos y Mejores Abogados, plataforma EJA. Muchos discutimos desde el modelo Millennial, Centennial, Grupo Z, o sea, tuvimos, pero al final le pusimos Millennial, porque creímos que era lo más representativo. Este sitio web al cual pueden acceder ustedes es un sitio web gratuito, es un sitio web que lo encuentran en la nube, en el ciberespacio, y en el cual pueden observar que ahí tenemos cargados todos nuestros materiales digitales, electrónicos. Obtenemos productos tales como un libro que incluso este año, fue el año pasado cuando lo sacamos, que se llama Nuevas Tendencias de la Enseñanza del Derecho en la Era Digital. Así como dice, no quiero señalar quién repitió eso hace poco, pero nos cayó como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque definitivamente ya estábamos enfrente de la era digital, ya lo estábamos viviendo, ya era necesario saltar. Este libro lo pueden encontrar en formato físico y en formato electrónico. Vean qué maravilla. Nada más se meten a nuestro sitio web y ahí pueden descargar el libro. El libro cuenta con la producción de artículos de varios profesores de diferentes entidades, de facultades, institutos a nivel nacional. Y muchos de estos temas han sido tocados en este seminario. Pues en nuestra plataforma, a la cual pueden acceder, pueden revisar una revista electrónica que se llama Opinion Juris. Seguimos en construcción. Esta revista electrónica nos va dando la actualización, más que un libro, de artículos que escribimos los docentes, obviamente sometidos a un dictamen a doble ciego para ver que no se está plagiando, sino que se está cumpliendo con los requisitos de metodológicos. También resguarda eventos que en una memoria de eventos que fueron presenciales e incluso ahora van a ser estos eventos virtuales, y para eso hacemos uso de la plataforma de la web 2.0. Esta web 2.0 es una maravilla porque es la que permite capturar los eventos, las sesiones en forma virtual y obviamente en forma presencial. Pero no solo los docentes trabajan en esta plataforma, también trabajan los alumnos. Los alumnos elaboran lo que nosotros hemos llamado los proyectos integradores. Eso los motiva mucho. ¿En qué consiste un proyecto integrador? El grupo, el equipo, porque lo hacen en equipo, casi todos, fomenta el aprendizaje colaborativo. Se les otorga un tema, voy a citar el derecho japonés, en sistemas jurídicos. Ellos tienen que elaborar un guión instruccional donde se respeten los derechos de autor, donde la información sea verídica y después de que el profesor revise el guión instruccional, el alumno se va a la multimedia e inserta imágenes, inserta gráficos y va narrando. Se le respeta el derecho de autor porque aparece en el nombre de ellos y también pueden demostrar que van avanzando en el conocimiento de la ciencia del derecho como en el conocimiento tecnológico. Otra cosa importante que tiene esta plataforma digital, este sitio web, es que existen también sitios de interés. Ustedes colocan el cursor en los sitios de interés y el alumno ahí se puede conectar inmediatamente. Por ejemplo, aquí está el sitio de Suprema Corte de Justicia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Inmediatamente la liga lo vincula con los sitios web, ¿sí? Le facilita la búsqueda tanto de bibliotecas virtuales, que hoy por hoy han tenido muchísima aceptación y mucha necesidad al estar cerradas las bibliotecas físicas. Entonces, por citar algunos, la Organización Multilateral de Comercio, la Organización de Naciones Unidas, solamente para mencionar algunos de los elementos que han permitido migrar en esta contingencia sanitaria hacia las plataformas virtuales. Bueno, en esta era tecnológica y digital, ¿sí?, el alumno se ve obligado a construir su propio conocimiento. ¿A partir de qué? Pues de los materiales que nosotros como docentes les proporcionamos. ¿Para qué efecto? Pues para lograr un aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque el alumno entonces ya se identifica y se familiariza con los entornos virtuales y digitales, ¿sí? Es decir, el alumno, diría Jean Piaget, aprende a aprender,
pero de una forma integral, integradora. Entonces, es muy importante que nosotros como docentes estemos muy conscientes de la eficacia y eficiencia que nos aportan las TICs, las TAG, la web 1.0, la web 2.0. Y sobre todo, tenemos que tener mucha conciencia de elaborar contenidos académicos de calidad pedagógica. ¿Por qué? Porque el alumno ya no va a estar con nosotros, va a estar en un aula virtual, pero se va a basar mucho en estos contenidos académicos de calidad pedagógica. Tiene que ser una información actualizada, verídica, que le permita a nuestro alumno desarrollar habilidades, capacidades y competencias. ¿Para qué? Pues para que modifique efectivamente ese rol pasivo y se convierta en un ente proactivo. ¿Por qué? Pues porque el estudiante virtual se ve obligado a desarrollar otras actividades que le permitan tomar decisiones informadas para resolver lo que se le está planteando. Entonces tenemos un alumno predispuesto al cambio, un alumno predispuesto a la innovación, y esto le permite enfrentar los retos que nuestra profesión requiere. Sobre todo, ¿en qué aspectos? Pues obviamente en este aspecto de la inteligencia artificial y la justicia electrónica. Antes de entrar a estos dos elementos que va a ser el por qué estamos o tenemos la necesidad de formar a nuestros alumnos en la era digital, quiero recordar que parte de la evolución de los procesos educativos, una vez que hemos dado el salto hacia las plataformas digitales, lo que sigue pues son los inicios de la robótica educativa, como un sistema de enseñanza interdisciplinar que permitirá a los alumnos construir modelos y programas informáticos. ¿Para qué? Para que puedan en un momento dado estos programas informáticos ser destinados a los robots que ejecutarán las órdenes. Además, se comprende la necesidad de que nuestros estudiantes se familiaricen con dispositivos programables, que cada vez están más presentes en nuestra sociedad. ¿Como cuáles? Los ordenadores, los teléfonos celulares, todo el mundo tiene un teléfono celular, solamente por mencionar, digamos, los ejemplos más simples. Y por ende, estos elementos les van a ser muy importantes para su formación personal y profesional. Bueno, en este tenor de ideas, de lo que acabo de señalar, es donde nosotros los docentes, los responsables de formar a los juristas del siglo XXI, pues debemos obligarnos a desarrollar herramientas tecnológicas que acompañen nuestra labor docente mediante el empleo de las mismas. Entonces, el alumno se empieza a vincular con estos procesos de lo que llamamos de robotización inclusiva, es decir, aprenden a trabajar con las máquinas, como es el caso de China. En China, no solo China exportó el COVID, o sea, no la satanicemos tanto. China es un país con mucha evolución tecnológica. Obviamente su desarrollo económico le ha permitido también tener esto. ¿Por qué traigo a colación ejemplos de China? Porque en China, por ejemplo, utilizan un sistema que permite realizar el pase de lista mediante la utilización de un escáner facial. Imagínense, de por sí dejamos 10 minutos, al menos en mi clase presencial, para pasar lista, grupos de 70, 80 alumnos, pues ya con un escáner facial, pues ya rapidísimo ese tiempo se puede utilizar para hacer más retroalimentación. Recordemos que en México tenemos más de 1,500 instituciones entre facultades, escuelas de derecho, centros de investigación jurídica e institutos de estudios judiciales que imparten la carrera de derecho. Estas instituciones, están obligadas a formar al jurista del siglo XXI. ¿Para qué? Para que enfrenten los retos de la inteligencia artificial, que esta es entendida como la rama de la ciencia de la computación que estudia el software y el hardware. ¿Para qué efectos? Pues para simular el comportamiento y comprensión de los humanos. ¿Con qué objetivo? De estimular la inteligencia humana en una máquina a través de la creación de robots que sean conscientes con sentimientos reales similares a nosotros. Siempre que se toca este tema, pues vienen temores, ley de resistencia al cambio, los tutoriales, las plataformas nos van a desplazar la labor docente, al rato va a haber un robot enseñando. Pues créanme que sí,
Claro que sí, y de una vez vámonos preparando y de una vez vamos abriendo la mente, vamos requiriendo las necesidades que se van a presentar. Por ello quiero afirmar que aun cuando se pudiera pensar que la inteligencia artificial es un cambio reciente en la aplicación del derecho, pues debemos tomar en cuenta que eso no es así, porque a partir del surgimiento del término en el año de 1956 por John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon en la conferencia de Dartmouth, en la década de los 70 y 80, numerosos investigadores expertos en inteligencia artificial pasaron y han venido planteando ideas tecnológicas para el almacenamiento y estructura de la información jurídica. E incluso algunos han centrado su atención, fíjense bien, en hallar la probabilidad decisional algorítmica del derecho. O sea, esto lo vamos a ver en los ejemplos que voy a decir. Entonces, la inteligencia artificial, entendida en este contexto como un sistema computacional, permite realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. La encontramos actualmente en nuestra vida cotidiana. Como ejemplo de estos tenemos el asistente personal Siri de Apple. Le pregunta a uno al teléfono, dame información sobre la Organización Multilateral de Comercio. Y el teléfono habla y nos indica todo lo que estamos buscando. Entonces, otro ejemplo muy claro, muy nítido de esto, es la recomendación de amigos en Facebook. En Facebook aparece, creo que te convendría invitar a fulano a tu grupo de Facebook, ¿sí? O el control de tráfico aéreo, solo por citar algunos ejemplos muy incipientes. Pero ¿cómo podemos señalar que esta obligación de formar a nuestros alumnos en la era digital también han impactado en la ciencia jurídica? Y por ello todos los docentes nos tenemos que ver obligados a transitar. Pero ya no solo en la alfabetización digital, sino a la robotización inclusiva. Fíjense bien, o sea, estamos teniendo que acelerar vertiginosamente nuestro proceso de adaptación e incorporación a las tecnologías en el uso del proceso de enseñanza-aprendizaje. Durante este proceso, sin duda alguna, pues los derechos humanos deben ocupar un primer plano en el desarrollo de la aplicación de las tecnologías y del aprendizaje automático. Así lo ha contemplado la Declaración de Toronto del año 2018, que en esta declaración ustedes pueden encontrar los principios que deben acompañar precisamente en este camino que ya se emprendió y que tenemos que estar al día y actualizados con el tema. Bueno, ya para concluir mi presentación, mi ponencia, voy a destacar dos elementos muy importantes que tienen que ser tomados en cuenta. Vuelvo con China porque, repito, no solo exportó el COVID. En China, y en otras partes del mundo también, que al rato México no va a quedar a la saga porque ya tenemos la justicia electrónica, ya tenemos las audiencias que se desarrollan por videoconferencia, ya tenemos el expediente electrónico, ya tenemos la firma digitalizada, judicializada del Estado de México y la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, que lo planteó en su documento 8/2020, 9/2020. ¿Sí? O sea, México también ya está de la mano con la justicia electrónica, ya está de la mano con la inteligencia artificial. Entonces, ya para concluir, insisto, voy a dar estos dos ejemplos. En China existen juzgados donde cuentan con el apoyo de un asistente robot que resuelve preguntas y lo hace en un lenguaje que el ciudadano puede entender. O sea, si habla de una notificación, le explica que es un aviso, que se conoce como notificación en términos legales. Estos robots han sido ideados y entrenados para dar asistencia legal a todo aquel ciudadano que lo necesite. El primer asistente artificial utilizado en los juzgados chinos se denominó Xiaofa en el año 2004, que significa derecho pequeñito o ley pequeñita. La primera prueba piloto fue en ese año en la ciudad de Chengdu, donde se diseñó para analizar 100 crímenes y la idea de estandarizar condenas, generando automáticamente borradores de sentencia que serían revisados, obviamente, por un juez humano. Xiaofao era el primer paso, sin duda alguna, para llegar a instaurar juzgados inteligentes o incluso cibernéticos y virtuales. O sea, China, aunque tuvo aislamiento, pues siguió trabajando, porque ya cuenta con esta tecnología de punta.
Así tenemos que el primer tribunal virtual o cibernético se estableció en la ciudad de China de Hankou en el año 2017. Después tuvieron que abrirse salas similares con el éxito obtenido en Pekín y en Ganjú. Estos llamados tribunales virtuales de Internet son competentes para conocer de asuntos relativos a operaciones de red, asuntos de comercio electrónico y de propiedad intelectual. El segundo ejemplo, y ya con ello estoy llegando al cierre de mi ponencia, pues lo tenemos en un estudio que a mí me llama muchísimo la atención, que realizó la compañía especializada Logues. Este ejemplo me gusta citarlo mucho, en el año 2018. ¿Por qué? Porque se puso a competir a 20 abogados experimentados contra una inteligencia artificial. ¿Qué tenían que encontrar? Tenían que detectar y determinar errores contractuales. Entonces, los participantes, por un lado, la inteligencia artificial y por el otro, los 20 abogados expertos en esta materia, dispusieron de 4 horas para revisar 5 acuerdos de confidencialidad en busca de problemas legales diferentes que usualmente pues encontramos en los contratos comerciales. Los contratos tenían más de 3,000 cláusulas y 152 párrafos, entre todo lo que tenían que revisar. Pues los abogados al término del tiempo presentaron sus anotaciones para que se contrastaran con las anotaciones que la inteligencia artificial había realizado. Los resultados finales de este experimento, y este gráfico es muy ilustrativo porque ahí están trabajando y ahí está la inteligencia artificial, fueron los siguientes. Los abogados encontraron el 85% de los errores planteados en estos contratos y la inteligencia artificial encontró el 94% de los errores. Como ven, pues la diferencia es mínima, la verdad, no es mucha, pero ¿dónde marcó esa diferencia? En que el abogado más ágil pudo revisar estos contratos en 51 minutos. La mayoría tardó hora y media, 2. Pero la inteligencia artificial, que encontró el 94% de los errores, solo requirió 26 minutos. ¿Qué resultó con esto? Más efectividad, más rapidez en un momento dado, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado? El experimento no le permitió al humano utilizar ningún medio tecnológico. Era nada más una prueba de ver la posibilidad de certeza, de factibilidad que tenía la máquina frente a la inteligencia humana, que había sido previamente cargada, como los docentes tenemos la obligación previamente de cargar nuestros contenidos pedagógicos a nuestra plataforma, ¿sí? Entonces, la máquina fue cargada previamente por humanos. Entonces, estos dos ejemplos que nos muestran, pues que la era digital, tecnológica y electrónica va en avance y que la brecha generacional para la formación de los juristas estamos obligados a una permanente actualización del claustro docente. ¿En cuanto a qué? Pues en cuanto al uso de las tecnologías, la innovación educativa, todo lo que nos puede complementar en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Obviamente, esto va a impactar en los planes y programas de estudio, en la malla curricular, donde tengamos que contemplar una nueva era digital, la importancia que revistan las herramientas tecnológicas y, por ende, introducir nuevas materias que nos permitan formar a los juristas. Mi conclusión a la que llego es la siguiente. Esta contingencia sanitaria, este COVID-19, pues nos ha podido dar la oportunidad de reflexionar, de reconocer la fortaleza de un entorno digital, electrónico y tecnológico en el que hoy por hoy vivimos, nos movemos, nos desarrollamos, cuya implementación, podemos decir, nos ha permitido contar con eficacia, con eficiencia en el uso de estas herramientas tecnológicas y que sobre todo nos permiten enfrentar los retos en la formación que requiere el jurista del siglo XXI. Por ende, podemos decir que las TICs, las TACs, las TEP, la web 1.0, la web 2.0, pues sí cumplen con el objetivo de apoyarnos en la enseñanza, en el proceso de enseñanza-aprendizaje del derecho. Pues miren, solo me resta pues agradecer a nuestro amable auditorio pues la atención brindada a la que tiene el uso de la voz. Reconozco y de verdad agradezco y felicito la labor de los organizadores. También a todos los que se encuentran dentro y fuera de cuadro,
así como a todos a quienes han hecho posible este evento académico. Pues muchas gracias.